Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Somos BCN, la agenda cultural de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Soy Sebastián Calderón y estoy junto a Matías Goini-Lovix como cada semana. ¿Cómo andás, Mati? Buen día, Seba, buen día a vos, buen día a todos nuestros televidentes, ¿no? Que nos están mirando, nos están oyendo. Buen lunes, buen 14 de julio. Así es. Bueno, ya estamos promediando la mitad de este mes y la biblioteca sigue con un montón de actividades en el modo virtual, haciendo frente al confinamiento, a las restricciones, a la pandemia del COVID-19. Sí, en relación a eso en esta oportunidad tenemos una linda entrevista para hablar de eso, de las repercusiones, sobre todo en lo psicológico, con nuestra amiga de la casa Jennifer Baldassarre, que fuimos hablando de los vínculos, fuimos hablando de los duelos y todo el tránsito de lo que es la adaptación de la psiquis en estos tiempos que corren. Claro, claro, bueno, y mirá, yo estuve también, y llevándolo al mismo plano, hablando con Gabriela Sanguinetti. Ella es docente y se especializa en educación de personas con discapacidad, porque está proponiendo este próximo jueves, en el marco del ciclo Comunidades Educativas, un taller que se llama Prácticas Inclusivas para el Aula Diversa, así que también muy interesante esa conversación que vamos a estar compartiendo en minutitos nada más aquí en Somos BCN. Bueno, impecable. Entonces la propuesta ya está toda señalada. Presentada, sí, sí, tal cual. Vamos de lleno al contenido. Dale. Muy bien, amigos, amigas de Somos BCN, la agenda cultural de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Saben ustedes, este es el espacio en que difundimos las actividades que ocurren en nuestra casa, en la Biblioteca del Congreso. Y hace un tiempo la biblioteca viene ofreciendo el ciclo Comunidades Educativas. Son propuestas pensadas más bien para el público docente, bibliotecario y el público en general, por supuesto, con una serie de conversatorios, charlas, talleres. Este jueves 17 de junio a la hora 16 va a tener lugar Prácticas Inclusivas para el Aula Diversa. Ese es el nombre del taller que va a estar dictando Gabriela Sanguinetti, que es nuestra invitada en el día de la fecha. Gabriela, te saludamos, ¿cómo te va? Hola, buen día, ¿cómo están todos? ¿Todas? ¿Todo bien? Bueno, nosotros en principio conocer sobre esta propuesta que tiene que ver con pensar la heterogeneidad del aula, ¿no? Y en ese sentido te quería preguntar sobre esta propuesta que creo está destinada a los y las docentes para poder abordar estrategias pedagógicas en un aula que se puede pensar, se debe pensar necesariamente desde una diversidad, ¿verdad? Claro, exactamente, Sebastián. Te cuento un poquito, mira, yo tengo un recorrido bastante extenso y ahí expongo la edad, pero bueno, es la realidad, en prácticas desde la educación especial, ¿no? Ujú. Siempre he estado acompañando como un apoyo para ese estudiante que venía desde la educación especial y que se acercaba al aula de nivel, que llamamos hoy, ¿no? Antes eran las escuelas comunes, ahora ya llamamos el aula de nivel. Y bueno, en ese recorrido uno observa a su estudiante, pero también observa al general del aula. Y uno empieza a darse cuenta y se va informando y va investigando y va leyendo autores y demás, donde lo que nos están diciendo es esto que vos dijiste recién, que en realidad ese estudiante tiene su singularidad, pero también cada uno de los estudiantes que componen y de las estudiantes que componen esa aula también tienen su singularidad. Entonces, si podemos ver a esa aula como un aula heterogénea y podemos darle a cada uno, no una actividad igual, sino a cada uno una actividad que necesite, una actividad con los apoyos que necesite, podemos mejorar ese desempeño, mejorar nuestras prácticas de enseñanza y mejorar esas prácticas de aprendizaje que van a tener cada una de ellas. Un poco ese es el enfoque, la línea que se está pensando hoy y está buenísimo para revisar nuestras prácticas como docentes, este, más allá del espacio que ocupemos, si seamos del nivel, si somos de inicial, si somos de educación especial, si formamos parte de un equipo de acompañamiento psicopedagógico en la escuela.
más allá de nuestro rol, es muy importante pensar así, la heterogeneidad, la diversidad dentro del aula, que cada uno es distinto, que cada uno aprende de manera diferente, que cada uno necesita apoyos distintos. Un poco esa es el primer foco, la primera mirada desde donde partimos. Ujú. No, no lo dije Y al bueno, comienzo, pero es válido que contarle a la audiencia, al público de Somos BCN, que Gabriela Sanguinetti, nuestra invitada de hoy, es docente, especialista en educación de personas con discapacidad, se especializó además en tecnología educativa y ha dictado múltiples cursos sobre tecnología de apoyo para la inclusión, y pensaba que más allá de las personas con discapacidad, en tu propuesta, que el público la puede ver ya en www.bcn.gov.ar, en relación a este taller del jueves, es que decís que hay que pensar esta heterogeneidad también partiendo desde la condición social, y de diversos intereses que los estudiantes, las estudiantes pueden llegar a llevar a las aulas, ¿no? Eso claro, también está es bueno. como parte de pensar la estrategia. Exactamente, porque, y eso viene a cuestión, viene a aportar algo que es bastante habitual en la mirada que tenemos los docentes hoy. Estamos muy sensibles, muy atentos a, a las diferentes condiciones, ¿no? Está la perspectiva de género, nos habla de que pensemos la autopercepción de género de cada uno de los estudiantes, las diferentes vulnerabilidades sociales, las cuestiones culturales, la diversidad cultural que pueden tener los integrantes del aula, el alumnado. Entonces, yo hago mención en el resumen a eso porque esa es la parte que está más cercana a lo mejor del docente. El docente es bien sensible de eso. En esa misma línea le digo, bueno, si nosotros tenemos en cuenta eso y podemos percibir eso y atender a esas diferencias, es lo mismo atender a alguna condición de discapacidad. La condición de discapacidad se suma a esa diversidad, a esas diferencias, a esas sustantividades de cada uno. Entonces, en función de eso, esto que decíamos recién, de poder ofrecer esa equidad. Igualmente, está como la primera lectura, ¿no? El primer enfoque que hacemos. Luego, lo que yo les quería comentar y los quiero comentar este jueves a los colegas que se sumen a la charla, es un poco que la cuestión no solamente es pensar esa diversidad y creer que uno tiene que hacer una actividad diferente para cada uno de los miembros del aula. Porque si pensáramos así, sería imposible imaginar un docente que tenga que hacer 35 actividades para cada uno de sus estudiantes. Lo que propone la charla y lo que los autores que yo recupero proponen es pensarlo desde el diseño universal del aprendizaje, que también es un enfoque que viene del diseño universal en la arquitectura, ¿no? Donde los arquitectos piensan desarrollos en función de que todas las personas puedan hacer uso de ese desarrollo, hacer un ingreso a ese edificio, ¿no? Entonces piensan esos edificios, por ejemplo, para hacer una analogía, con una escalera, si es necesario, con un ascensor, también con una rampa de acceso desde la vereda, o sea, piensan ese edificio accesible, no hacen un edificio para un grupo de personas y otro para otro grupo, sino que piensan un único edificio para que pueda hacer uso de la población en general, más allá de sus condiciones. Entonces, un poco el diseño universal de aprendizaje que hace, recupera esto y dice, bueno, también podemos pensar los materiales educativos, los materiales didácticos, en función de esa diversidad, que lo aproveche alguien que tiene como una tendencia más visual para aprender, también aquel que está más arraigado desde lo auditivo, aquel que necesita algunos mayores apoyos en el lenguaje escrito, aquel otro que tiene algunas cuestiones en función de la atención o que le cuesta más concentrarse, entonces le podemos poner apoyos visuales, marcas de color, para atraer su atención y poner el foco en las ideas principales. Bueno, una cantidad de ideas que nos aportan a los y las docentes para que digamos, bueno, al momento de diseñar una actividad,
A priori pensamos esta actividad desde el diseño universal, o sea, pensamos esta actividad para que ingrese, como decíamos recién en la analogía al edificio, desde la rampa o desde la escalera, que vaya, que tenga un espacio amplio en planta baja, que tenga puertas amplias, por si tiene que pasar con una silla que es amplia, que tenga goma en el piso para que no se resbale. Bueno, todas estas cuestiones que hacen que ingresen todos y todas. Bueno, un poco en ese plano, en esa línea también va las ideas de trabajar en esta aula diversa. Ujú. Bueno, como lo contamos recién, vos venís trabajando en esta materia hace un montón de tiempo, pero te quiero preguntar por esto que nos pasó hace un poco más de 15 meses, que nos cambió la vida a todas las personas en el mundo, ¿no? Y que es la pandemia, y que son nuevos modos de vincularnos, y sobre todo en el campo educativo, donde todo se ha mudado, o la gran mayoría, a la virtualidad. ¿Cómo se piensa esa diversidad del aula, y acortar la brecha digital, en este contexto de virtualidad y de educación virtual que todavía se sigue sosteniendo mayormente, ¿no? Aquí en Argentina, por lo menos. Bueno, está bueno lo que me preguntas. En primer lugar, decirte que, bueno, que la, mm, los desarrollos de tecnología digital fueron una llave, no solamente ahora, sino hace Ujú. mucho tiempo, han marcado la diferencia para estas singularidades de los estudiantes. Eso es marcado y es fundamental tenerlo en cuenta y pensarlo así. Entonces, todos estos desarrollos, todas estas ayudas que vienen desde la tecnología digital, están al servicio de mejorar los desempeños de los estudiantes y son una herramienta fundamental al momento de pensar una actividad desde los docentes, de un material, de crear un material. Eso por un lado. Por otro lado, bueno, a veces los docentes desconocemos que hay un montón de plataformas que vienen trabajando para crear actividades educativas que vienen pensadas desde el diseño universal, o sea que en sí mismas las plataformas tienen de forma intuitiva, de forma sencilla, con economía de tiempo, que también es un factor fundamental para preparar materiales por parte de los docentes. Tienen un montón de herramientas que podemos cargarle imágenes, cargarles audios, cargarles textos que se lean con sintetizadores de voz, que son otros gran ayuda y otros apoyos para un universo importante de estudiantes. Bueno, hay un montón de plataformas en ese sentido que ya están pensadas y que son una herramienta fundamental, algo que nos ayuda a diario a los docentes, que las vamos a comentar y muchos seguramente que van a estar del otro lado ya las conocen, pero está bueno pensarlas de esta manera, a sacarle bien el jugo a esas herramientas. Y después, bueno, ahí también, y es importante difundir entre los colectivos docentes, eh, recursos, plataformas, sitios, entornos educativos que son sin consumo de datos. Que eso también habla de la cuestión de la brecha digital, porque no podemos pensar a ese estudiantado como un niño, una niña, un joven que está frente a una computadora, una notebook con conexión de Wi-Fi. También tenemos que pensar ese estudiantado que está a lo mejor con un único teléfono familiar, Ujú. con una conexión de datos, ¿no? Que se acaba a los 3 4 días de iniciado el mes. Entonces, bueno, en función de eso, tenemos que tener una diversidad también de herramientas que traten de zanjar un poco esa brecha y que ayuden a esa diversidad también desde lo social, ¿no? Teniendo en Ujú. cuenta también esas diferencias sociales y de acceso, ¿no? Ujú. Así que bueno, eso también vamos a tratar de, en esa horita que está en la charla, de dejarlo un espacio para difundirlo, para contestar preguntas en función de eso, dentro de lo que yo conozco y de lo que puedo ofrecer, obviamente. Ahí está. Este jueves a las 4 de la tarde, entonces, por www.bcn.gov.ar vas a estar, me imagino, dando alguna de estas respuestas. Voy a una pregunta, más de tono personal, si se quiere, y pienso que
quienes te conocen, amigos, amigas, colegas, te deben haber hecho consultas en este año y medio que llevamos de pandemia casi, en relación a esto que recién preguntaba, porque creo el uso de la tecnología o del desarrollo tecnológico para la estrategia pedagógica en el aula, hasta entonces era una suerte de elección y algo que paulatinamente se iba incorporando en el aula, para el trabajo en el aula, pero la pandemia nos empujó, nos obligó a la virtualidad, y entonces me imagino que para muchos docentes debe haber sido complejo abordar, afrontar esta situación, y entonces te pregunto si te consultaron efectivamente por estrategias y por este tema en particular. Sí, en realidad te cuento que, así como te decía, que, bueno, que yo vengo hace rato trabajando dentro del aula de educación especial como apoyo y dentro de los niveles acompañando a esos estudiantes con condición de discapacidad. También formo parte de un equipo acá en la ciudad de La Plata, donde yo soy, que dictamos cursos a los docentes, especializaciones en relación con esto, y es algo que venimos haciendo también hace bastantes años. Así que las consultas son continuas y permanentes. Yo estoy también desde la época del programa Conectar Igualdad, trabajando acá en la Dirección de Tecnología de la Provincia de Buenos Aires, así que también desde ese lugar de política pública, uno puede responder consultas, tirar un tips, pero te digo algo que me parece que es importante y superador a este comentario que vos me haces en relación a las consultas, y que es ni más ni menos que el trabajo colaborativo. Por ahí uno creo que es un posicionamiento fundamental, y más en esta época, de decir, bueno, ante una consulta, bueno, mira, vamos a ponerlo en este grupo, vamos a tirarlo para varios colegas, porque seguramente vamos a llegar a un camino más rápido, vamos a poder ayudarnos entre todos. Esto que vos me consultás lo puede escuchar otro, lo puede potenciar otro, puede contarnos nuestra experiencia. Así que tenemos algunos espacios desde el equipo de colegas con que yo participo, justamente de esto, ¿no? En redes o en grupos de WhatsApp, en todos los espacios posibles habidos y por haber, por mail, por lo que fuera, por correo tradicional, consultas y espacios de listas y de grupos como para poder ayudarnos, porque ese es el mayor valor, poder pensar estas ideas entre todos y poder intercambiarnos experiencias, ¿no? Esta inteligencia colectiva, digamos. Y que también, te cuento, forman parte de los propios estudiantes, los estudiantes que ya están en los niveles superiores, que están o en secundaria, que ellos nos cuentan, bueno, a mí, profe, esto me sirvió, aquello más o menos, esto, porque el lugar de usuario, el lugar de, bueno, yo uso esto y me sirve, yo conocí esto otro y no tanto, esto parece muy bueno, pero no estoy cómoda con esta herramienta, ¿no? Todas esas cuestiones también son súper valiosas para los docentes. Todo es un interjuego, un ida y vuelta. Sin lugar a dudas. Bueno, y pensemos entonces esta propuesta del jueves también como una posibilidad que estás ofreciendo en el marco del ciclo Comunidades Educativas, prácticas inclusivas para el aula diversa. Este jueves 17 de junio a la hora 16 se va a transmitir por la página web, el sitio oficial de la biblioteca, que es www.bcn.gov.ar, y también por el canal de Facebook, Biblioteca del Congreso, así lo encuentran. Tenemos un montón de seguidores, así que bueno, todo el éxito para ese encuentro con los y las colegas y con el público en general que se interese, ¿no? Por conocer un poquito más sobre esta propuesta. Gabriela, te queremos agradecer aquí todo el equipo de Somos BCN por estos minutos para adelantarnos un poquito de qué va a tratar este taller, esta charla el próximo jueves. Bueno, no, por favor, muchas gracias, y bueno, nos estamos escuchando, nos estamos viendo también. Hasta cualquier momento. BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación.
Seguimos en Somos BCN y en esta oportunidad vamos a hacer un alto en la difusión de las actividades de la Biblioteca del Congreso de la Nación para tomarnos un tiempo muy importante de reflexión, sobre todo en los tiempos que están corriendo. Vamos a hablar con Jennifer Baldassarre, una amiga de la casa, psicóloga, es directora de Decir Salud, y nos vamos a hablar un poco de los efectos de la pandemia, lo que tiene que ver con la ansiedad, los duelos de la pérdida de seres queridos, lo que tiene que ver con los vínculos en estos tiempos. Y bueno, bienvenida Jennifer, gracias por estar acá en BCN Radio. Muchas gracias, Matías. Un placer participar de este espacio, así que muchísimas gracias por la invitación. Jennifer es amiga de la casa, ella habitualmente tenía su columna acá en nuestros programas, ahí en el estudio Emilio Corbier, cuando la situación lo permitía. Ahora bienvenida a nuestro nuevo estudio virtual, así que la humanidad nos ha brindado. Ya nos adaptamos a esta nueva forma, es la nueva realidad. Así es. Bueno, Jenny, contanos un poco justamente en estos tiempos tan difíciles, cómo, primero ya, me parece a mí que ya con un tiempo transcurrido, creo que nadie esperaba que iba a durar tanto, por lo menos la mayoría, salvo algún profesional infectólogo que sabía más o menos lo que se venía, digamos, ¿cómo es hoy el transitar la pandemia desde el punto de vista psicológico en general, ¿no? Obviamente cada persona responde de distinta manera en estos momentos. Bueno, sí, ya venimos con un año de recorrido que por un lado nos da experiencia, entonces la experiencia a veces es positiva y a veces no tanto, porque el año pasado cerramos una semana, era bueno, es una semana de vacaciones, una semana más, bueno, una semana más de vacaciones, hasta que fue entendiendo lo que estaba pasando y ahí empezó lo que hablamos la vez pasada de la incertidumbre y este estado de que no sabes hasta dónde llega la situación. Con lo que nos encontramos hoy es con una fuerte impronta de la anticipación. La anticipación funciona, es importante, ¿no? Los seres humanos tenemos la capacidad de prevención y anticipación, ¿no? Y eso es una diferencia importante con otros animales, que eso hace que podamos anticipar cuáles van a ser los posibles conflictos para resolverlos. El tema es cuando eso se vuelve persistente, porque a veces la anticipación puede ser más un estado fóbico, ¿sí? ¿Qué hace? Claro. El fóbico previene, ¿viste? Si tiene fobia al encierro, en estos tiempos se escucha mucho, ¿qué hace? Y sube por la escalera, no va por el ascensor, se fija el cine de elegir el asiento más cercano a la puerta. Pero digo, ahí hay anticipación y hay prevención, pero eso no es de orden saludable, ¿sí? Claro. No es que previene un peligro inminente, es un peligro en la fantasía, o sea que no es un peligro real. Es cierto que si se prende fuego la sala de cine, el fóbico que estaba al lado de la puerta va a poder salvarse seguramente más que el que no lo pensó. Pero la verdad es que es una contingencia que no tiene que ver con una prevención a un problema que puede llegar a advenir efectivamente, ¿sí? No es lo mismo que el que es preventivo y no camina por una cornisa. No está en la misma línea. Bueno, hoy estamos escuchando mucho en la sociedad a las personas que están con una prevención más del lado fóbico, ¿sí? Entonces, si cierran una semana, vamos a decirle a esta modalidad de aislamiento que tuvimos este año, ¿sí? En este último tiempo, ¿no? Pero el lenguaje popular, lo que se escucha es cierran, aíslan, ¿no? Que viene más del lado del encierro, pero es como el encierro, cómo lo vivió cada uno, ¿sí? Entonces, la anticipación, ¿cuál es? Seguro que va a ser mucho más. ¿Cuánto tiempo vamos a estar? No vamos a... Digo, ¿qué viene? Viene lo que ocurrió el año pasado, ¿sí? A despertar el temor. Ese terror que vivimos el año pasado vuelve ahora como una fantasía, ¿sí? Que es posible que el aislamiento se intensifique, digo, existen esas posibilidades, pero también aparece como una anticipación fóbica,
¿sí? Exactamente. Es algo para trabajarlo, hay que trabajarlo mucho, porque ¿de qué nos sirve pensar que por ahí dicen una semana, pero es más? No nos sirve de nada, porque en realidad no vamos a poder resolverlo, ¿sí? Pero el año pasado fue un año traumático, ¿sí? Entonces, Claro. es un efecto de lo traumático, ¿sí? Lo que tratábamos de teorizar, bueno, ¿qué iba a pasar? Bueno, y acá estamos viendo esto que iba a pasar. ¿Mm? Exactamente. Y justamente uno de los, uno de lo que sucede, de lo que va a suceder. Primero te quería preguntar si las consecuencias, que esto se habla mucho, ¿no? Porque uno imaginaba que iba a ser más corto, pero de alguna manera u otra todo el mundo tuvo que reacomodar su forma de vivir, relacionarse, vincularse, hasta de trabajar, digamos, en esta entrevista lo demuestra, digamos, para poder adaptarse a los tiempos que corren. Esos cambios, más allá de lo personal, ¿cuánto afectarán en el futuro en cada persona? ¿Van a tener cambios irreversibles o con un nuevo escenario social, con una vuelta, pongamos entre muchas comillas, la normalidad, pues se puede volver, que es la ansiedad de mucha gente, de volver a vivir como vivía socialmente, por lo menos, no económicamente, pero socialmente como vivía en algún otro momento anterior a la pandemia? Bien, hay dos escenarios que se escuchan. Uno es gente que te dice, bueno, cuando vuelva a la normalidad voy a hacer tal cosa, cuando vuelva a la normalidad, y otros que están pensando en que esto cambia para siempre todo. Yo creo que no es ni una ni la otra. Yo creo que es cierto que hay una nueva normalidad o una nueva realidad, me gusta más decir, y hay cosas que llegaron para quedarse. Lo cierto es que hay cosas que yo ya no entiendo cómo en otro momento las hacía de otra manera, ¿sí? ¿Viste? Hacer un trámite en el banco y tener que hacer la cola en el banco, cuando hoy te toman la firma digital, ¿sí? Claro. Poder atender un paciente que está en Tierra del Fuego o que se fue a vivir a otra parte del planeta, que no pueda venir al consultorio físicamente. Digo, antes la gente tenía que interrumpir sus análisis, ¿sí? Porque viajaban, y ahora esto acortó la distancia en muchos aspectos. Por otro lado, también distanció mucho más de la presencia física, ¿no? Entonces, claro, lo que hay que preguntarse es, bueno, ¿qué va a pasar con la presencia física? Yo creo que estamos como todavía en un proceso de transición, ¿sí? Hay gente que no va a volver a sus oficinas de lunes a viernes, pero tampoco no volver nunca más. Digo, me parece que las empresas de hecho se están poniendo a pensar cómo van a vivir esta transición y a dónde quieren llegar, ¿sí? Pero lo cierto es que se inventaron cosas, y cuando hablo de inventos no hablo de algo tecnológico, digo, hubo una reinvención en cada uno de nosotros, que hay cosas que no vuelven atrás, ¿sí? Yo una paciente que me decía, no entiendo cómo trabajaba 12 horas. Me dice, yo ahora corto y salgo a caminar con mis hijos, porque deseé tanto caminar el año pasado que yo ahora termino de trabajar y hago eso. Bueno, esas cosas claro, vienen para quedarse. Entonces, me parece que lo que tenemos que pensar es cómo va a ser la nueva realidad, porque no es ni lo que teníamos, ni lo que tenemos ahora probablemente. ¿Sí? Una nueva transición va a haber, digamos, o sea, Sí. que que es la readaptación ya, sin el peligro sanitario inminente, que es quizás la principal restricción que tiene uno, Claro, del miedo a enfermarse, sí. y readaptarse en tomar lo que quedó de la vida de pandemia con volver a ciertas costumbres, por lo menos socialmente, y en eso te iba la pregunta. ¿Cómo se modifican los vínculos en relación a todo este tránsito que estamos viviendo? Bueno, a ver, los vínculos es un tema que yo creo que hay que seguir trabajándolo y teorizándolo. Antes te anticipaba esto de lo traumático. El año pasado fue un año traumático, pero ¿qué entendemos por traumático? Traumático es aquello que irrumpe, ¿sí? Aquello que irrumpe es del orden de lo traumático. Es decir, si nosotros ahora estamos acá y escuchamos los dos un estruendo, nos vamos a asustar, vamos a preguntar qué pasó, y cuando entendamos qué pasó, lo vamos a conversar. Sí, yo me asusté, yo miré a ver si eran mis hijas, no digo, hablando vamos a poder elaborar
esto que irrumpió. Ahora, si ese estruendo se convierte en una pared que se cayó, yo tengo que cortar la conversación, no podemos seguir con esto, ¿sí? Vos te vas a quedar preguntándote qué pasó, mañana hablaremos, yo por ahí no puedo hablar porque voy a estar arreglando la pared de mi casa. Entonces, lo traumático a veces, digo, es eso que irrumpe, a veces se puede salvar, ¿sí? Con el discurso, con la elaboración con un otro, como haríamos en ese ejemplo, y a veces es insalvable con palabras, ¿sí? Y es ahí donde el sujeto se ve comprometido, ¿sí? Donde no hay posibilidad de articulación en palabras que anude y que restablezca la estabilidad que teníamos. Bueno, algo de esto sucedió, la pared se cayó. Claro. Entonces, las subjetividades quedaron completamente trastocadas, ¿sí? Digo, esto nos afectó a todos, algunos más, otros menos, pero la pared se cayó. Depende cómo estaba uno, si yo estaba más cerca de la pared, si estaba en la otra habitación, ¿sí? Pero la pared se cayó. Esto, por supuesto, va a afectar a los vínculos también, ¿sí? No solamente por la virtualidad y por no poder encontrarnos, ¿sí? Va a afectar porque uno está afectado, ¿sí? Y cuando uno está afectado, los objetos del mundo se afectan, ¿sí? El líbido de la que uno dispone muchas veces tiene que volver al yo, ¿sí? Para poder elaborar el duelo por aquello que se perdió. ¿Y qué se perdió? Se perdieron seres queridos, ¿sí? De manera traumática muchas veces, estaba todo bien y de golpe, sí, fiebre y se murió. Digo, ¿y esto? De índole traumático, ¿sí? También. Claro. Y todo lleva a una elaboración de duelo. El otro día escuchaba, decían, fue un año perdido, el 2020. Yo pensaba que este significante pérdida, en realidad el año no se perdió, pero se perdió mucho. No es que se perdió el año siguió, y uno puede ver en los niños. Sí. Creciendo, ¿sí? Y que hay chicos que uno, de familiares que uno no vio por 6 meses y crecieron un montón. Y eso da cuenta de que el año continuó, pero sí se perdió mucho. Se perdieron seres queridos, se perdieron cosas que uno quería hacer, proyectos. Hay como una sensación de paréntesis permanente, como que estamos en un intervalo y que la gente espera que pase, porque tiene, sí, si bien tiene la incertidumbre que no sabe cuándo, pero tiene como una esperanza de que va a pasar y hay señales de que va a, por lo menos, poder no tener tantos riesgos de mortalidad o de consecuencias graves desde el punto de vista sanitario. Eso es lo que por lo menos pienso yo, digamos, sí. Y eso ayuda un poco a decir, bueno, este paréntesis va a terminar y bueno, ahí me pondré a ver cómo me voy a reacomodar a lo que viene, y eso... Lo que sí creo es que duró mucho más de lo que uno esperaba, digamos, esa es la realidad, sí. Y eso genera, eso como decís, traumas. Por ejemplo, recién hablabas de los duelos, ¿no? En general los duelos, sobre todo pérdida de seres queridos, los duelos no los más profundos, en general hay una serie de rituales que uno hace para poder expresar, simbolizar la angustia y todo para poder superarlo. En estos tiempos la realidad limitó todo eso, hasta los transformó. ¿Cómo se hace? ¿Cómo hizo mucha gente para poder sobrellevar? No se pudo simbolizar, es cierto. Sí, el ritual que hacemos las personas, los seres humanos, ante la pérdida de un ser querido, le pone un velo a esto que irrumpe, ¿sí? A esto del orden de lo traumático, a lo más doloroso y lo que te pone de cara a la muerte, ¿no? Estuvimos muy cercanos a la muerte en la tele, en lo que escuchamos, ¿no? Actualmente seguimos en ese estado, porque digo, sí, bien, estamos mejor. La pandemia continúa, ¿sí? La es una de las cosas que sucede, que la gente que dice, no, pero yo ya, si no me lo agarré hasta ahora, ¿no? Digo, hay frases que escucha que son increíbles, desde, no, a mí no me va a hacer nada, o gente que te dice, yo me cuido un montón, pero después te dicen, igual no tengo COVID, ¿no? Pasada me encontré con alguien, y claro, la negación de la vida cotidiana me viene y se acerca y me da un beso, y yo
como te quedás como helado, igual no tengo COVID. Como, digo, un año de experiencia y un año y medio casi de experiencia, y sabemos que el COVID no es una cosa que uno cuando contagia sabe que tiene, ¿no? Pero Sí. este proceso de negación o renegación también forma parte de este proceso, ¿no? Claro. Donde hay que duelar que realmente no sabemos qué va a pasar, no sabemos qué es, digo, y todo lo que esto nos hizo perder. Negarlo es una manera de ir procesándolo, digo, es como una primera etapa, ¿sí? La primera etapa del duelo es la negación, ¿sí? Entonces digo, hay gente que sigue en ese estado o que pasa por diferentes estados, pero yo creo que son todas maneras de elaborar. Tuvimos una cercanía muy grande a la muerte, ¿no? El año pasado, al principio de la pandemia, tratábamos todo el tiempo de salvar esta cercanía a la muerte con el humor y con símbolos que le pongan un velo a esto. No estaba la canción del ritual que se hace en otro país, que mandaban los memes, los stickers con el cajón bailando. Sí, exacto. Todos nos reíamos, pero si nos deteníamos realmente a desarmar un poco ese humor, era terrible, ¿sí? Era terrorífico, ¿sí? Cuando alguien salía a la calle, por alguna razón le mandaban el meme de esta gente haciendo el ritual. Sí. Uno se reía, pero de golpe decías, bueno, esto, pará, ¿no? Es un poco mucho, es un poco mucho. Sí, la naturalización de la muerte, digo, fue también una manera, son maneras que tiene el psiquismo de simbolizar. ¿Para qué sirve simbolizar? Para tramitar, para elaborar, para resolver eso que es insalvable. Se abre una brecha que no podemos unir, ¿sí? No alcanza con palabras, necesitamos hacer más cosas. Y esto sigue, ¿sí? Y después de la negación, ¿cuál es el próximo paso para transitar el duelo o eso? ¿Cómo sería, digamos, desde el punto de vista como una vez que uno ya deja de negar y dice, bueno, esto va a ser parte de mi vida y tengo que empezar a ver qué hago con todo esto? Bien. ¿Qué es lo que se niega y qué es lo que se acepta, ¿no? Digo, vamos esa pérdida, pero ¿qué es lo que se pierde en realidad? Se pierde lo que había de uno en eso que se perdió, en el proyecto, en un desarrollo personal, un viaje, o X cosa, o un ser querido. En esa relación hay algo que se perdió. La aceptación es el paso siguiente, y que, por eso te decía antes, que la libido vuelva al yo, ¿sí? Esa libido que estaba depositada en el objeto del mundo, ya sea una persona o un proyecto, ¿sí? El trabajo, la modalidad de trabajo, la forma en que hacíamos las cosas antes, hay algo de uno en eso. Entonces, ¿qué se pierde? Se pierde algo de uno. Por eso que estaba depositado en el objeto vuelve al yo, y una vez que vuelve al yo, la podemos volver a utilizar para investir nuevos objetos del mundo. ¿Cuáles son los nuevos objetos del mundo? Los objetos de esta nueva realidad. Investir libidinalmente otra vez esta nueva forma de trabajar, esta nueva forma de vincularse, ¿sí? De poder salir a caminar con un amigo, ¿no? Encontrar con un amigo y salir a caminar. Es algo que hace un año y medio era impensado, ¿no? Yo me junto un sábado de la noche, adentro, con la estufa prendida. Y estamos juntándonos un sábado al mediodía a caminar por una plaza. Parece impensado. Exacto. Y probablemente no hubiéramos renegado de esto y no lo hubiéramos hecho. Preferíamos mirarnos por una cámara hasta que teníamos tantas ganas de salir que aceptamos y nos adaptamos a esa idea, pero forzado. Este año nos estamos encontrando con nuevas formas de vínculo, ¿sí? Gente que se encuentra para ir a hacer los mandados, ¿sí? Adultos mayores que la salida es salir a caminar por la plaza, ir a hacer los mandados y dar una vuelta y comprar juntos. Digo, son nuevas formas de vinculación que no tienen que ver con algo forzado, no nos queda otra y hacemos esto, sino que hay algo que llegó para quedarse, ¿sí? Claro. Y que hay que duelar, ¿no? La gente antes, el año pasado decía, yo no voy a poder sin un beso, el barbijo no lo aguanto más.
Ay, ahora dar un beso. Fíjate que miramos una película o una serie, no sé si les pasó, pero mirás una serie y ves mucha gente en un lugar y dices, ay, son un montón. Otra era. En automático decís, ¿hay cuánta gente en ese lugar? Sí. ¿Por qué Supongo están que eso todos se irá, abrazados? con el tiempo también un poco se irá acostumbrando, digamos, a la gente, a lo que va sucediendo. Sí, pero ha cambiado mucho las costumbres. Bueno, Jenny, tenemos que ir cerrando. ¿En qué, primero, lo que viene, los desafíos, y segundo, ¿dónde te encontramos? ¿Contacto? ¿En qué andamos? Mira, los desafíos es que podamos identificar cada uno en su individualidad, que pueda identificar cuando se está complicando la cosa. Es decir, cuando esto que hablábamos de los estados fóbicos, de los estados de ansiedad, cuando la incertidumbre aumenta, poder identificar las angustias y consultar, ¿sí? A veces es preferible consultar con un psicólogo o una psicóloga a modo de consulta simplemente, ¿no? Y para no llegar a un estado donde quizá ya es más complicado, ¿sí? Y la angustia se vuelve, toma todos los aspectos de la vida cotidiana. Entonces, cuando uno duda y siente un poco de angustia, en general es muy recomendable consultar con un profesional que nos dedicamos a esto, estudiamos para esto y podemos acompañar de una manera saludable para que esto no se viva de una manera tan poco saludable. Y donde, justamente cuando uno tiene esos alertas, ¿dónde puedes consultar? ¿Dónde te pueden encontrar o dónde se puede...? Nos queda pendiente después el problema de la salud pública en todo este escenario, pero no nos entra en la entrevista, pero sí nos queda desde el punto de vista de dónde consultar. A nosotros nos pueden ubicar en Decir Salud, Decir con S, en Instagram, en Facebook, en la página. A mí me pueden ubicar también en Instagram, en @Jennifer_Baldassarre. Y a Florencia Casabella y Facundo Casabella también les mando un beso, que son mis compañeros de Decir, con quien participamos siempre de estos espacios, así que nosotros nos pueden encontrar en Decir Salud, van a ser muy bienvenidos y no duden en consultar. Bueno, Jennifer, muchísimas gracias por hablar para BCN Radio y por siempre la amabilidad de atender a Somos BCN. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y les mando un beso enorme. Bueno, pasó Jennifer Baldassarre, licenciada en psicología, que nos detuvimos un tiempito para hablar un poco de cómo vamos transitando estos tiempos de pandemia y cómo repercute la ansiedad, los duelos, los vínculos en estos tiempos. Nosotros seguimos con más Somos BCN. Y bien, amigos, amigas, llegamos así al final de otro episodio de Somos BCN, la Agenda Cultural de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Un repaso con algunas de las actividades destacadas de esta semana en el modo virtual que ofrece nuestra casa, Mati. Sí, impecable, ¿eh? ¿La pasó bien, Calderón? Sí, muy bien. La verdad, ahí muy atento a lo que ocurre. Me gusta lo que viene pasando con el ciclo Comunidades Educativas. Son todas propuestas muy interesantes, destinadas, como digo siempre, al campo o al mundo de los docentes, las docentes, también del campo bibliotecario, pero abiertas al público en general. Así que quienes tengan la curiosidad de los temas que se proponen ahí, de inteligencia artificial, de aula diversa, un montón de temas. Arqueología, arquitectura, hubo de todo, pasó por ahí. Sí, todo en la escuela, ¿no? Todo en el aula, toda la escuela, ambientado para ese fin. Así es. Bueno, eso lo destaco y por supuesto la propuesta cultural y educativa permanente que pueden encontrar nuestros seguidores en www.bcn.gov.ar, que es el sitio oficial de la biblioteca. Sí, esta semana, ¿qué tenemos? Este viernes, yo te empiezo por aquí. Este viernes comienza el taller online de manipulación y vinculación de títeres, que estuvimos la semana pasada con Lola Gontero, que nos contó un poco de qué se trata. Justamente es un taller orientado a
a darle vida a esos personajes inanimados, digamos, y también tiene que ver con la fabricación, va a ser teórico, práctico, y ella es destinado a mayores de 18 años, pero que todo el mundo puede participar, se tienen que inscribir, y los que no se inscriban pueden verlo, como siempre, participar como oyentes o mirando lo que se publica en la página web de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Bueno, y por supuesto las propuestas vigentes que ya venimos compartiendo acá, el taller de introducción al acrílico, el taller de historia del arte que está el jueves, el de introducción al acrílico está hoy. Bueno, y toda la agenda cultural y las muestras que están de forma permanente la encuentran en el sitio oficial. A nosotros nos siguen en las redes sociales, estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Spotify. ¿En Spotify estamos? Ah, sí, que estamos por supuesto. ¿En YouTube? Que, bueno, en YouTube también, sí, pueden bien. encontrarnos en las multiplataformas, porque estamos subidos en todos lados. Déjame, Mati, para cerrar, mandarles el cariño, el abrazo inmenso a nuestras compañeras de equipo, que son Mariana Salas, Mariana Franchino, ahí las productoras detrás de cámara, y también a nuestra editora, Lara Julieta Alonso, a todo el equipo de la subdirección de prensa y al equipo de BCN Radio en particular. El abrazo que vaya para ellos se extiende desde aquí también. Y bueno, y recuerde, Calderón, que somos BCN. La agenda cultural de la biblioteca. Chau. Chao. Programa producido por la Subdirección de Prensa y Difusión de la Biblioteca del Congreso de la Nación.